Voy a comenzar a grabar. Bueno, mi nombre es Yadira Bravo, yo soy ingeniera en electrónica y control y conmigo van a tener la clase de electrotecnia en el grupo GR1, ¿no? Por este semestre todavía esta asignatura se va a manejar de forma virtual. Como ustedes debieron haber visto, el aula virtual ya está activa. Todo siempre vamos a trabajar a través del aula virtual de Moodle, que es en el sistema propio de la institución. Todas las clases siempre van a ser grabadas. Ahí ustedes van a encontrar, como vieron en la página de inicio, pues ahí está déjenme compartirles. Sí están viendo, ¿verdad? La aula virtual. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, en el aula virtual, como ustedes están viendo, en la pestaña de inicio va a constar, y bueno, aquí está el PEA de la asignatura, que significa el programa de estudios que vamos a ver. Igual la resolución que tenemos de Consejo Politécnico en cuanto a los casos en que sí tenemos infracción por copias. Y también aquí tenemos la guía de estudio, o sílabo que antes se llamaba, donde ustedes van a encontrar a más detalle pues lo que vamos a ir viendo, los objetivos que tenemos en esta asignatura, los diferentes capítulos que vamos a ver. En nuestro caso, esta asignatura es la asignatura introductoria a todo lo que es el área de circuitos eléctricos. De esa manera es que nosotros aquí estamos viendo los capítulos, el lunes los fundamentos de los circuitos eléctricos, es decir, vamos a revisar en este capítulo, es un poquito teórico, pero necesitamos revisarlo porque vamos a conocer los diferentes conceptos de lo que son los elementos activos, elementos pasivos, hablemos de condensadores, de resistencias, lo que son fuentes de alterna, fuentes de corriente continua, tipos de corrientes que tenemos y así. ¿Sí? De igual manera, tratamiento de las señales en cuanto a medición y errores. El siguiente capítulo que nosotros vamos a revisar es lo que se conoce como leyes fundamentales de circuitos en corriente continua, esa es otra. Nosotros en este curso solo vamos a trabajar con corriente continua, no vamos a trabajar con corriente alterna y también vamos a trabajar simplemente con sistemas o circuitos de tipo resistivos. Vamos a mencionar, sí, lo que son elementos de tipo capacitivos e inductivos, que ya luego ustedes en la siguiente asignatura pues van a trabajar más con ellos. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es aprender las diferentes leyes fundamentales y conceptos que gobiernan a los circuitos eléctricos, pero solo aplicando resistencias. Luego, igual veremos métodos que nos permiten a nosotros ya analizar circuitos más complejos para poder obtener lo que son voltajes, corrientes y así. Y por último, el último capítulo que nosotros vamos a revisar es una introducción a lo que es la corriente alterna y aplicaciones de la corriente alterna utilizando circuitos resistivos, ¿no? Como ven, aquí tienen el detalle, ustedes pueden revisar y pueden ir viendo. De igual manera, también tenemos las diferentes prácticas que ustedes van a ir realizando en la parte práctica que tenemos, ¿sí? Estas son las que se van a ir viendo, igual tienen el cronograma en la página del departamento, se puede encontrar ahí las hojas guías y también el cronograma que se tiene y que se maneja. La página del departamento, más bien dicho, la página de la carrera de electrónica y automatización es la que pueden observar aquí, con esa dirección. Y en la parte de materias, pues ahí todas las materias de la carrera que tienen un respaldo, tienen aquí dentro de esta página, pueden encontrar la información. En nuestro caso, nosotros aquí ustedes pueden ver la parte del laboratorio y como les digo, aquí ya están las prácticas que se van a ir realizando.
Si es que hubiera alguna modificación de las prácticas, tal vez por algún feriado o alguna situación imprevista que no se tenga considerada hasta el momento, pues se modifica aquí, igual se les notificará. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No? De igual manera, aquí ustedes tienen la bibliografía básica que pueden utilizar, la bibliografía complementaria. La verdad es que existe mucha referencia bibliográfica para esta asignatura. Ustedes pueden revisar los libros, como tenemos aquí el análisis de ingeniería, el otro que es circuitos eléctricos, fundamentos de circuitos eléctricos, introducción a los circuitos eléctricos de Boylston. Cualquiera de estos les va a ser útiles. Los conceptos, pues, son conceptos básicos que se manejan y que están en cada una de estas bibliografías. En cuanto a cómo manejamos la evaluación, generalmente dentro de lo que es circuitos eléctricos, como son varias asignaturas, que es electrotecnia, fundamentos y análisis, que toman en caso las carreras de automatización y la carrera de electricidad, si no me equivoco, el área siempre trabaja en coordinación, pues sí, generalmente se tiene la misma estructura en cuanto a las pruebas y todo eso. Entonces, en nuestro caso, vamos a tener una prueba a mitad del bimestre que tiene una ponderación de 3.5 o el 35%. El examen bimestral también, ¿sí? El examen bimestral, como vemos ahí, ya es una evaluación acumulativa, se podría decir, de todo lo que sería el bimestre, y también tiene una ponderación de 3.5. Tienen también lo que son deberes, que vale 1.5 o el 15%. Los deberes generalmente son resolución de ejercicios por capítulos. Si se les manda algo, igual va a constar y van a realizarlo, ¿no? Pero generalmente siempre hacemos los ejercicios al finalizar el capítulo. De igual manera, antes de lo que serían las pruebas o el examen, siempre vamos a tener una hora donde van a trabajar en grupo para poder, donde van a resolver ejercicios, donde ustedes pueden ahí entre ustedes resolver los ejercicios. De igual manera yo voy a estar en la clase y se puede preguntar y todo eso. Entonces, de esa manera es como vamos a tener lo que es las evaluaciones o las diferentes evaluaciones con las cuales ustedes van a obtener la nota de cada uno de sus bimestres y pueden al finalizar aprobar la asignatura. Igual aquí tienen detallado lo que es el cronograma ya de cada una de las clases. Vamos a procurar ir siguiéndolo tal como indica aquí, pero muchas veces, pues a veces nos adelantamos o nos vamos a atrasar dependiendo de cuánto nos demoremos en revisar cada una de las temáticas que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí podemos consultar. Y bueno, por lo pronto, aquí en este cronograma, de igual manera está marcada las fechas ya de la prueba y del taller. Entonces, la primera prueba, la prueba 1, la tendrían el 9 de junio, en un mes más o menos aproximadamente. Antes de eso, el día miércoles, haríamos lo que sería el taller. En cuanto a las pruebas, las estructuras de las pruebas, pues siempre tomo un poco de la parte teórica y la otra es resolución de ejercicios, ¿no? Y todo eso se maneja también o se trabaja dentro del aula virtual. De igual manera, aquí está constando ya el examen, que sería el 30 de junio, para que ustedes tengan en cuenta y vayan planificando también su forma de estudiar, la parte o la contribución autónoma que ustedes tienen que hacer en cada una de las asignaturas. La prueba del segundo bimestre está para el 28 de julio y el examen final estaría para el 25 de agosto. ¿Sí? Como ven, más o menos son aproximadamente mes que vamos a tener cada una de las evaluaciones. Y por último, pues si hubiera si no alcanzaran la nota suficiente para exonerarse, pues va a haber el examen final y eso hay un calendario en el cual ustedes van a tener asignada una hora y un día para rendir el examen. ¿Sí? En cuanto a lo que son tutorías,
Bueno, yo siempre creo un equipo en Teams. Ustedes todavía no les he creado. En Teams va a haber un equipo que se va a llamar Tutorías de Electrotecnia GR1, donde todos van a estar inscritos. A través de ese, pues, me pueden hacer las consultas, dudas que tengan en el deber y todo eso, no hay problema. Bueno, yo aquí les pongo un horario de 14 a 15 horas, y no está el día, creo que era el día lunes que se va a asignar, pero no significa que solo ese día, pues, se va a responder preguntas. Lo que podemos hacer es que el día lunes de 15 a 14 horas, pues, si necesitan realizar alguna conexión y preguntarme directamente, pues podemos conectarnos a través del mismo equipo de Teams, ¿no? Eso para que lo tomen en cuenta. Pero de ahí, pues, pueden consultar. No hay ningún inconveniente. Yo siempre contesto si puedo inmediatamente, o si no, trato o procuro de contestar lo más rápidamente que tengo, cómo me queda el tiempo. También a veces sí me demoro un poquito, porque en este momento yo estoy a cargo del subdecanato de la facultad, pero ya luego de junio ya son otras autoridades, entonces ahí ya dispongo un poco más de tiempo y flexibilidad en el tiempo. ¿Sí? Igual las sesiones virtuales siempre las vamos a tener por Zoom, es la herramienta que yo manejo. En cuanto a, ustedes saben que estamos hablando de una nota estamos hablando de laboratorio y parte teórica. Dentro del área igual está definido, y para lo que es la asignatura de electrotecnia, vamos a tener esa ponderación. El componente docente, es decir, todo lo que yo tengo ahí arriba, pruebas, examen, deberes y talleres, la nota que obtengan ahí, sobre 10, por supuesto, la van a ponderar al 70%, y la nota que tengan en el laboratorio va a valer un 30%. Y con eso tenemos la nota del bimestre. De esa manera nos vamos a manejar este bimestre. ¿Sí? Si hubiera por alguna situación de enfermedad, de calamidad, que ustedes no puedan dar la prueba, pues recuerden, siempre vamos a seguir el mismo procedimiento. El certificado, la justificación tiene que estar avalada por Bienestar Estudiantil, por la Dirección de Bienestar Estudiantil o por la parte médica, y en función de eso, pues, quedamos de acuerdo y se evalúa la prueba. Si es que no hubiera alguna justificación, y simplemente por algún inconveniente no pudieron o no se conectaron, pues el Consejo de Facultad en el 2019 definió ciertas ponderaciones de reducción en la nota por no dar la prueba y no tener una justificación adecuada, ¿no? Entonces, vamos a manejar eso hasta que tengamos ya el reglamento de régimen académico aprobado, que está siendo analizado ahorita por el Consejo Politécnico. ¿Sí? En cuanto a las indicaciones para las pruebas, bueno, yo no manejo más que un solo dispositivo, ¿sí? Entonces vamos a manejar simplemente la cámara que tenemos en Zoom. Las pruebas siempre tenemos que aperturar la cámara, y ahí para clases no exijo que ustedes abran la cámara, ya depende más de ustedes la dedicación y la concentración que tengan. Pero para las pruebas sí es necesario aperturar la cámara, ¿no? Entonces eso, por favor, tomen en cuenta para lo que son las evaluaciones. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, igual, como ven en el aula virtual, nosotros tenemos 4 capítulos. Siempre voy a ir activando cada capítulo en función de si ya, cuando ya toque empezar ese capítulo, van a tener ustedes ahí activos el capítulo. También va a haber una sección donde siempre van a estar lo que son las pruebas y los exámenes, otra sección donde están las actividades que se harán en talleres y deberes. ¿Sí? Eso está siempre separado así. Cada capítulo pues va a tener generalmente la fecha aproximada en la que nos demoramos a analizar ese capítulo, los resultados de aprendizaje que pretendemos. Siempre va a haber un video o algo de un poco introductorio de la temática que estamos viendo, para introducirnos en los conceptos que tenemos. También aquí tienen
archivo en PDF de un capítulo, del capítulo que contiene la parte teórica resumida. Este documento es del ingeniero Alfredo Maldonado, como dice ahí, que fue un docente que ya se jubiló y que tiene, pues, o hizo un folleto, y ahí tenemos los capítulos, los conceptos de los que vamos a ir viendo en cada capítulo. Entonces, eso también va a constar aquí para que ustedes, si lo necesitan, pues lo revisen, o de igual manera pueden consultar la bibliografía que se les pone en la guía, y con eso pues pueden ver. Las diapositivas que vamos a utilizar en clase siempre van a estar aquí. Inicialmente yo pues les subo la diapositiva sin lo que escribimos en cada clase, y al finalizar pues les voy actualizando esta diapositiva pues para que ustedes puedan ir siguiendo la clase o luego revisar si así lo desean. Igual, como les mencionaba, en cualquiera de las clases vamos a procurar siempre hacer ejercicios. El primer capítulo, ese sí es un poco teórico, entonces no habrá muchos ejercicios en los que se pueda trabajar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, por favor. ¿No? ¿Me indican si están viendo la presentación, por favor? Sí, profe. Ya. Vamos a revisar, vamos a empezar un poquito, como les digo, este capítulo es bastante extenso y teórico, entonces vamos a ir viendo vamos a empezar viendo hoy día unos pocos conceptos de lo que vamos a ya ir trabajando en la materia. No sé si tienen alguna duda o no, para si no empezar. Entonces, el capítulo 1 básicamente consta de lo que son las definiciones de lo que es magnitudes eléctricas, elementos eléctricos, introducción a lo que son fuentes y introducción a las medidas eléctricas. ¿Sí? Entonces, para poder entender un poco, para poder trabajar y ver y entender lo que son los circuitos eléctricos, lo que nosotros vamos a trabajar, pues tenemos que recurrir hasta el elemento más pequeño de la estructura que tiene cada uno de nuestros elementos. Vamos a hablar de la estructura atómica. ¿Por qué? Porque en función de la cantidad de electrones que nosotros tenemos en las diferentes capas o en las capas externas, es que podemos, si se tiene el fenómeno de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, por eso es ahí que nosotros vamos a estudiar y vamos a tomar en cuenta eso. ¿Sí?
Entonces recuerden ustedes que en un átomo nosotros siempre hablamos que tenemos diferentes elementos como son los protones, los electrones y los neutrones, ¿no? Los protones, recordemos que son aquellos que tienen una energía positiva, los electrones una carga negativa y los neutrones son aquellos que no tienen carga, ¿no? Cada una de estas partículas, pues, son aquellas que definen las características de la materia que nosotros tenemos. ¿Sí? Recordando aquí la parte de la tabla periódica, pues recuerden ustedes y por qué hacemos mención, aquí nosotros detenemos los diferentes elementos que existen en la naturaleza y como dice aquí, tenemos ciertos elementos que son aquellos que se consideran metales y que tienen la característica que nos permiten a nosotros o son como caminos o nos permiten conducir o generar la energía eléctrica, ¿no? Entonces, uno de los elementos que más se utiliza para lo que son los conductores, vamos a ver luego, es el cobre, ¿no? Entonces, la plata también es otro elemento que se puede utilizar, pero debido a lo costoso que es, pues, se trabaja con cobre. Entonces, eso para igual recordarles. Entonces, recuerden ustedes que cuando estamos trabajando o analizando lo que es el átomo, como dice ahí, en estado natural, el átomo tiene definido el número de protones y esto es igual al número de electrones, ¿sí? Cuando hablamos de electrones de valencia, son aquellos que se encuentran en la capa más alejada del núcleo del átomo y son aquellos que tienen mayor energía, pero no están mayormente ligados a lo que es el átomo, ¿no? Perdón, a lo que sí, al núcleo del átomo. Entonces, basado en esto, en la estructura atómica, estos elementos o estos electrones, lo que nos ayudan, esos electrones de valencia, ayudan a lo que son las reacciones químicas, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de que si un electrón adquiere una energía suficiente, puede liberarse del átomo y convertirse en un electrón libre, ¿sí? Esa idea o ese electrón libre es el que nos ayuda a nosotros a generar la energía eléctrica, la corriente, ¿sí? Y podemos tener y estudiar cada uno de los fenómenos pues, que están dentro de lo que son los circuitos eléctricos. Entonces, dependiendo del número o de los electrones que tengamos en la última capa, pues, son aquellos que permiten a los elementos, que son los metales, pues, ser mejores o tener una respuesta mejor como un conductor. Como dice aquí, el cobre es uno de los elementos que se trabaja y como les mencionaba, que es uno de los mejores conductores que se tiene. ¿Por qué? Porque se caracteriza por tener un solo electrón de valencia en la última capa, ¿sí? Y ese puede fácilmente convertirse en un electrón libre y mover y generar ese movimiento de electrones, de cargas, que son las que generan la corriente eléctrica. Entonces, cuando hablamos del electrón, como vemos ustedes aquí, también tenemos que ver este proceso de ionización, donde recuerden ustedes que cuando el átomo pierde electrones, la carga total o la carga neta de este átomo, pues es positiva y se lo conoce como ion positivo. Si en cambio el átomo gana electrones, pues lo vamos a conocer como un ion negativo porque se caracteriza por tener esa carga negativa. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros tengamos una carga con polaridad negativa, significa que tenemos electrones en exceso. Si ocurre lo contrario, si tenemos una carga con polaridad positiva, tenemos reducción o electrones en defecto, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve todos y cada uno de estos conceptos? Para definir lo que se conoce como la ley de cargas eléctricas. Como dice ahí, cargas iguales se repelen, mientras que cargas opuestas se atraen.
Como dice aquí, la carga eléctrica es una de las propiedades, una propiedad eléctrica de la materia que se produce por la acumulación o ausencia de electrones, como hemos visto en el proceso de ionización, cuando tenemos electrones libres y esos electrones libres pues generan diferentes tipos de carga, como veíamos ahí, que pueden ser positiva o negativa, que se les conoce como iones positivos o iones negativos. Lo que tenemos que recordar, y lo hemos mencionado, pues es que la carga de un protón es igual a la carga de un electrón en cuanto a magnitud, pero la polaridad es inversa. Ya yéndonos a la representación de carga, a la manera de cómo representar esa magnitud eléctrica, podemos hablar de una representación, como vemos aquí, QDT, que es aquella que está en función del tiempo, o es una variable de tiempo, y aquí hablamos de valores instantáneos. Cuando hablamos de la carga expresada con mayúscula, hablamos de una carga constante en el tiempo. ¿Sí? La carga eléctrica, pues recuerden ustedes, y lo deben saber, se mide en coulombs, ¿sí? Cuya simbología o unidad es la C. Aquí tenemos el valor de la carga que tenemos en un electrón. ¿Sí? Dice, por lo tanto, entonces un coulomb es la carga de 6.25 por 10 a la 18 electrones. ¿Sí? Eso es lo que aquí podemos ver y tenemos. Entonces, una vez que hemos un poco recordado las características del átomo cuando tenemos electrones de valencia y estos se pueden liberar, y con eso definimos la ley de cargas, también podemos llegar ya a definir esta otra magnitud que es la corriente. ¿Sí? Básicamente la corriente también se la conoce como una intensidad de corriente, se la representa con la letra I, y se define como la rapidez de las cargas o la rapidez que tienen las cargas de desplazarse de un punto a otro a través de un medio, que vendría a ser un conductor o un circuito, ¿sí? Entonces, aquí matemáticamente podemos ver ya la simbología pues de la corriente. Aquí tenemos la corriente variable en el tiempo, como vemos aquí, representada con la derivada de la carga con respecto al tiempo, porque hablamos de que es la rapidez de las cargas que se desplazan de un punto a otro, ¿sí? Cuando tenemos aquí en letra imprenta, pues hablamos de que esa corriente es constante en el tiempo y la podemos definir como la cantidad de carga con respecto al tiempo. ¿Sí? Aquí este gráfico pues nos da una idea un poco de cómo es ese proceso y cómo es que se genera la corriente, ¿no? Cuando hablábamos de ese electrón libre que se puede liberar debido a una cantidad de energía que se le puede dar al átomo o al material que estamos trabajando, y podemos ver pues que se va liberando y va generando movimiento de cada uno de esos electrones libres, y eso hace que se genere la corriente eléctrica, y de ahí sale la definición pues que hablamos de la rapidez de las cargas eléctricas que se desplazan de un punto a otro. ¿Sí? Se supondría que la dirección de flujo de la corriente eléctrica es la misma que el flujo de cargas negativas, pero no es necesariamente así. Se dice que la dirección convencional de la corriente es contraria al flujo de electrones, misma o es igual al flujo de cargas positivas. Entonces aquí tenemos una idea de que, cómo podemos diferenciar esto, de cuál debería ser la dirección de la corriente, ¿no? Entonces la dirección convencional, vuelvo e insisto, es aquella que es contraria al flujo de los electrones, ¿sí? Y aquí tenemos cómo sería la circulación de la corriente real. ¿Por qué hablamos de la dirección convencional? Pues porque así vamos nosotros a trabajar luego, hay establecido este tipo de direcciones para luego poder analizar lo que son los circuitos eléctricos. Lo que también tenemos que recordar siempre
es que la corriente, cuando estemos analizando un circuito, siempre está asociada a una dirección. ¿Sí? Como dice aquí, pues esa dirección convencional con la que trabajamos es que la corriente es contraria al flujo de electrones. Es decir, que es la misma que el flujo de cargas positivas. Y para entender esto, vamos a hacer una simulación aquí de lo más sencilla. ¿Sí? No sé si están viendo aquí esta simulación. Por favor, ¿me confirman? Sí, sí, profe. Pues aquí básicamente lo que hicimos es un circuito sencillo, una simulación. Esta es una página donde ustedes tienen diferentes simuladores básicos de lo que es los circuitos. Ahí está, esto está colocado en el capítulo 2, ya les voy a activar y ustedes pueden trabajar. Sí, entonces aquí, ¿qué es lo que entendemos de esto de la dirección, como dicen, ¿no? Entonces aquí tenemos la batería. Voy a abrirle un ratito. Como ustedes observan, la conectamos. Aquí tenemos el terminal positivo, aquí tenemos el terminal negativo de la batería. Eso lo que hicimos fue conectarle a este bombillo, ¿sí? Y al cerrar este interruptor, pues lo que nosotros hacemos es cerrar un camino, generar un camino cerrado, y ahí puede haber, o ahí se genera, debido a esta fuente de energía que tenemos aquí, la circulación de corriente y por ende el movimiento de los electrones, ¿sí? Entonces aquí, como dicen, aquí estamos viendo gráficamente o estamos mostrando la corriente o cómo se está circulando la corriente. Cuando hablábamos de corriente convencional, como ustedes ven, aquí podemos ver que los electrones se mueven del terminal positivo al terminal negativo de la batería, y así es como comienza a ser la circulación. Cuando hablamos del sentido convencional, en cambio, podemos ver que cambia la dirección, y esta es la dirección convencional con la que se trabaja. Se dice que así circula y de esta manera se trabaja en los circuitos eléctricos, ¿no? Utilizando esta dirección convencional. Aquí vemos que el movimiento comienza desde el terminal positivo y llega hacia el terminal negativo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver y tener una idea clara de qué es lo que hablamos del movimiento, cómo se mueven los electrones, pero cómo es que nosotros decimos que está circulando la corriente eléctrica, ¿no? No sé si tal vez ahí tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, aquí, sí, dígame. Entonces, para la dirección convencional va a ser lo mismo para los electrones negativos que también para los electrones positivos, solo que se van a mover de manera distinta, ¿no es cierto? Pero la dirección convencional es la misma. Sí, o sea, la dirección convencional la vamos a establecer de esta manera, ¿no? En este sentido, o sea, los electrones, como vemos, se mueven en el sentido contrario a la dirección convencional, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la dirección convencional, que es para poder nosotros determinar la dirección de la corriente. ¿Qué significa esto? O sea, cuando yo tengo un circuito eléctrico y cuando esté dibujando un circuito eléctrico y coloque aquí una batería, como vemos aquí, esta es la simbología que generalmente vamos a utilizar.
Acá esto es con los elementos reales. Sí, cuando yo quiera decir, estoy en un circuito eléctrico y quiero, como les dije, la corriente siempre está relacionada con una dirección. Entonces yo quiero saber cómo va a ir esa dirección. Entonces la idea es que la dirección de la corriente siempre va a salir por el terminal positivo de la fuente de energía y hacia el elemento al cual está alimentando, pues ingresa por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Esa es la idea de la dirección convencional de la corriente. O sea, esa convención se tiene y cuando analicemos un circuito y cuando queramos poner y saber cómo vamos a hacer que vamos a dibujar la corriente en ese circuito, pues va a ser utilizando este concepto, ¿no? Que sale del terminal positivo de la fuente y va hacia el elemento y por el punto donde ingresa el elemento vamos a considerar que ese es el terminal positivo y sale por el terminal negativo. ¿Sí? Eso es lo que básicamente es la idea de esta dirección o este convenio al cual se ha llegado para analizar los circuitos eléctricos. Pero ya hablando ya realmente, el movimiento de los electrones siempre va a ser en el sentido contrario a la dirección convencional. ¿Sí? Eso es lo que quiero que quede claro. No sé si ahí está más claro tal vez. Sí, gracias. Inge, disculpe, y o sea, a lo que se conoce como el movimiento real de los electrones es la corriente real. Sí, esa sería la dirección de la corriente real. Pero, como vuelvo a insisto, para el análisis de los circuitos se ha llegado a esa convención de que siempre la corriente va a salir del terminal positivo de la fuente y va a ingresar al elemento pasivo por el terminal positivo y va a salir al terminal negativo. O sea, pero como usted dice, la dirección real sería de la corriente sería esta, en la dirección del movimiento de los electrones. Pero tenemos esta convención que se llama, ¿sí? Para poder hacer el análisis. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, siguiendo en esto, siguiendo en la definición de esta variable de la corriente, pues hablamos de que la corriente o la unidad de la corriente es el amperio o ampere, dependiendo del idioma en el cual estemos trabajando, en español amperio. La simbología de la unidad se la determina con la letra A, ¿sí? ¿Qué se entiende aquí? Se dice, o sea, la definición dice que un amperio, hablamos de la cantidad de 1, en realidad es la circulación de electrones con un coulomb de carga que pasa en una unidad de tiempo a través de una sección transversal, ¿sí? Entonces, como dice aquí, la conclusión básica es que la corriente es la velocidad que lleva el flujo de la carga. Entonces, aquí vemos, aquí tenemos un gráfico donde hablamos de esa sección transversal, que vendría a ser el diámetro por el cual circula la corriente, el diámetro del conductor. Por eso luego hay que tomar en cuenta que dependiendo del diámetro o la sección del conductor puede atravesar más o menos corriente. ¿Sí? Eso también tenemos que relacionarlo con este concepto que tenemos aquí, ¿no? De que vamos a tener que el 1 amperio, pues básicamente define la circulación de los electrones con un coulomb de carga, y vuelvo, insisto, que pasa en una unidad de tiempo a través de una sección transversal. Entonces aquí está lo que les mencionaba, ¿no? La corriente, vuelvo, insisto, es el movimiento de los electrones a través de un medio, que como les digo, ese medio en nuestro caso en los circuitos eléctricos son los conductores. La sección del conductor es determinada por la corriente. Y como vimos aquí, a mayor corriente, mayor sección. Entonces, ustedes igual, no sé, supongo que en su casa sí han de haber visto pues que dependiendo del circuito que estemos analizando, pues tenemos determinados conductores. Hay conductores que son más gruesos y conductores que son más delgados, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, han desbaratado un juguete que tiene una batería, pues ustedes pueden ver ahí pues que tiene unos cablecitos muy finitos, ¿sí? Es porque estamos alimentando con una batería o una pila que
que tiene 1.5 voltios o una batería de 9 voltios, pues, y la circulación de corriente es muy pequeña. Pero si ustedes van y ven los conductores que ustedes tienen en las tomas, en las tomas que tienen en la casa o en donde tenemos conectados las bombillas o los focos, pues van a ver que esos conductores tienen un diámetro o una sección mucho más grande. Entonces ahí, esa sección más grande, pues lo que implica es que por ahí va a circular mayor cantidad de corriente, ¿no? Entonces aquí, como dice, dependiendo del material, como ya les había mencionado, pues nosotros podemos tener conductores, tipo de conductores. Un material que utilizamos es el cobre, como dice ahí, es el que conduce mejor, y se lo trabaja a bajas tensiones, es decir, se lo puede trabajar con voltajes bajos, como lo que tenemos en nuestra casa, ¿sí? En cambio, hay otro tipo de conductores que están constituidos o que son de aluminio, que como dice, son más baratos y más livianos, pero no son maleables. ¿Y esos dónde los vamos a colocar? En las líneas de transmisión. Ustedes han visto que en nuestra casa saben que tenemos, si conectamos un voltímetro en la fuente de alimentación, tenemos 120 voltios. Lo que nos llega a nuestra casa es corriente alterna, ya luego vamos a ver eso, pero en magnitud hablamos de 120 de voltios. Pero para que esa energía o esa cantidad de voltaje llegue a nuestra casa, pues ustedes saben que tiene que viajar desde una central de donde se genera la energía eléctrica y llegar a nuestra casa. Entonces, esa transmisión de esa energía, pues no se realiza a 120 voltios, sino estamos hablando de 230, creo que otro es 67 kilovoltios y así, ¿no? Entonces ahí se necesita, al hablar de esa cantidad de voltaje, obviamente va a haber una mayor circulación de corriente, pues, y se necesita conductores mucho más gruesos. Entonces de ahí que se diferencia y se dice que esos conductores pues pueden ser o son de aluminio. ¿Por qué? Porque es más barato que el cobre, es más liviano que el cobre y se lo puede utilizar en las líneas de transmisión. En cambio, el cobre es un elemento o los conductores van a ser mucho más caros y es más pesado que el aluminio. Aquí lo que también tenemos es, lo que nos dice es que si pasa la misma cantidad de corriente por ambos tipos de conductores, la sección del conductor de aluminio debe ser mayor que la del cobre porque el cobre es un mejor conductor. ¿Sí? Entonces eso también tiene que ver con la característica que cada uno de estos elementos tiene para poder tener la circulación de corriente, ¿no? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Otro conductor o otro tipo de conductores que yo les mencionaba también es la plata, pero como por el costo que tiene, pues es que el cobre ha ganado mayor apertura en la parte industrial porque es mucho más barato, ¿sí? Y generalmente la gran mayoría, pues se trabaja con estos conductores, se trabaja con lo que es el cobre. La propiedad que a nosotros nos permite tener esa circulación de corriente y aquí tener o diferenciar esta parte donde nos habla de que si tenemos una misma cantidad de corriente y hablamos que el uno es un conductor de aluminio y el otro es un conductor de tipo de cobre, ¿sí? Entonces la sección en el aluminio tiene que ser mayor. Tienen cada uno de estos elementos tienen una propiedad que se conoce como conductividad, ¿sí? Que es la que a mí me permite saber cuál elemento de los metales es mejor conductor o no con respecto a otro, ¿no?
Entonces, vamos a quedar hasta ahora ahí, vamos a ver hasta esta definición y el día de mañana pues continuamos con las otras definiciones que tenemos que ir viendo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. ¿No? Bueno, entonces quedamos hasta ahí y nos vemos el día de mañana, que creo que tenemos la siguiente clase, por favor.